Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. La casa de Rosa. Una anciana en el púlpito. La iglesia Betel está ubicada en la calle Osvaldo Cruz 5038, casi avenida José Belloni. Cada domingo de mañana se reúne allí un centenar de personas. Muchas de ellas provienen del mismo barrio, en tanto que otras llegan de barrios vecinos. Betel es una clásica iglesia pentecostal. Quienes asistan por primera vez a una de estas congregaciones van a estar pendientes de todo lo que suceda. Todo les llamará la atención. Cuando entramos al templo de la iglesia Betel, somos sorprendidos por la amabilidad de la gente. El culto recién comenzó. Cantan con alegría, oran con fervor y escuchan atentamente todo lo que se dice desde el púlpito, especialmente la predicación. Visten humildemente. Tal vez sea el momento de la semana en que más y mejor se preparan. Todos están pendientes de lo que sucede allá adelante. Los conductores del culto dan las indicaciones correspondientes. A pocos metros de la puerta de entrada están los bancos donde se ubica la congregación. Adelante, cerca del púlpito, hay una anciana con una Biblia en la mano. Por más de 40 años esta anciana ha sido la pastora de la congregación. Nos sorprende porque estamos acostumbrados a encontrar varones en el servicio pastoral. ¿Cuál será la historia de esta pastora? ¿Quién es? ¿Por qué ocupa una posición encumbrada en una iglesia? ¿Será uruguaya? Una mujer en el liderazgo. Sorprende, y no es porque no tenga competencia. El tema es que en nuestra sociedad históricamente las mujeres han sufrido mucho la falta de oportunidades, de igualdad con los hombres y más aún en el terreno religioso. Mujer y anciana. Ahora es anciana, pero se inició en la tarea pastoral siendo una mujer joven. Llama la atención su edad y la vigencia en la tarea pastoral. ¿Acaso en el medio en el que vivimos los ancianos ocupan posiciones protagónicas? Los llamamos pasivos y con mucha sutileza los marginamos, porque en nuestro ritmo vertiginoso de vida ellos no lo pueden seguir. Sin embargo, todos están pendientes de ella. La saludan con un respeto profundo, no explicable solo por la edad de la pastora. Esta anciana se llama Blanca Rosa Alonso Piris. Tiene 83 años. Es poseedora de una historia que la gente de la congregación y del barrio conoce. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. «60 años en la misma casa». Una casa es un espacio amparador. Hay que saber del frío de las madrugadas de invierno o del viento que resulta de las tormentas para entender por qué se construye una casa. Una casa te protege tanto del frío como del calor, del viento como de la lluvia.
Limita el afuera del adentro. Te limita físicamente, pero es ilimitada la posibilidad de proyectarte a la vida desde ese lugar. Una casa es mucho más que ladrillos, hierro, maderas y vidrios. Una casa no es un fin en sí misma, sino que ésta se hace en función de la gente que la va a habitar. Ellos primero la sueñan, luego la piensan y entonces la hacen. Y allí sucederá la vida. En el mismo espacio, en generaciones diferentes, los seres humanos intentarán la mejor vida posible. Cuando supe que Blanca Rosa Alonso Piris llevaba 60 años viviendo en la misma casa, me sorprendí. Es que la dinámica de vida que llevamos en nuestros centros urbanos hace que no sea posible tanto tiempo de permanencia en el mismo lugar. Nuestras urgencias y la importancia que le damos a las cosas hace que no valoremos como prioritario el territorio donde desarrollaremos nuestra vida. Tuve muchas entrevistas con Rosa en su casa. Descubrí que ese lugar tiene muchas historias. Todas ellas flotan en el aire. Rosa las recoge y las cuenta. No hay nostalgia en su discurso. Todo sucedió. Y el presente es testigo de los resultados o consecuencias de lo vivido. En los labios de Rosa la historia deja de serlo. Ella tiene la capacidad de hacerla vivir una y otra vez. Rosa recuerda lo vivido y al recordar vuelve a pasar por el corazón su vida. Y esto sucede en la casa de Rosa, en el living de la casa de Rosa. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Una muchacha de barrio. Rosa nació en Montevideo en 1930, hija de don Prudencio Alonso y de doña Ángela Piris. El matrimonio tuvo 3 hijas y Rosa fue la mayor. Toda su vida vivió en el mismo barrio. En aquellos tiempos se lo conocía como el barrio moratorio. Su padre trabajaba en una ferretería en la curva de Maroñas. Su madre, al igual que la mayoría de las mujeres del barrio, era ama de casa. La niñez y adolescencia de Rosa transcurrió de la misma manera que la de las niñas y adolescentes del barrio. La zona era humilde, poblada por gente trabajadora. Las fábricas textiles ocupaban la vida del barrio y daban trabajo a cientos de familias. Rosa cuenta que, sensible a las necesidades de su familia, desde muy joven pidió para trabajar. Yo quería trabajar para ayudarlos, dice Rosa. Fue así que a sus 13 años ya trabajaba en una fábrica textil. Y entre máquinas y telares se fue haciendo su vida. Como todas las muchachas del barrio, ocupaba mucho tiempo en la familia. En una ocasión, visitando a un tío, conoció a Antonio. Este trabajaba en una carnicería por Boulevard Artigas. Nos arreglamos, dice Rosa, haciendo uso de una expresión típica de aquellos tiempos para decir que habían iniciado una relación amorosa. Se casaron en 1948, cuando ella tenía 18 años. 2 años después, en 1950, nacía Néstor, el primero de los hijos. Rosa había iniciado una aventura de vida que no alcanzaba a imaginar. Ella era todo entusiasmo. Había trabajo. Antonio, que había trabajado varios años en la carnicería, ahora lograba superarse al conseguir trabajo en la fábrica TEM,
Vivían humildemente. Entonces empiezan a considerar la posibilidad de su propia casa. Una casa cerca de la de los padres de ella. Un lugar donde hacer la vida de la mejor manera posible. Y es por ese entonces que empiezan a construirla. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Lo tenía todo. En 1953 nace el segundo hijo, Daniel Oscar. Ya estaban instalados en la casa nueva. A mis 24 años ya lo tenía todo, todo era muy lindo. Tenía a mis padres, a mi esposo, teníamos 2 hijos y además me había iniciado como cuidadora en el Consejo del Niño. Es decir, además de Néstor y de Daniel, teníamos 2 niños más en la casa. Mi madre nos ayudaba mucho. Dice Rosa trayendo recuerdos de muy lejos para quien escucha, pero muy cercanos para ella, que los vivió y ahora revive a través del recuerdo. En su narración, Rosa intenta transmitir lo que va viviendo al volver a pasar por su mente hechos sucedidos hace más de 60 años. Pero los recuerdos están ahí todavía. La memoria nunca es exacta, pero los sentimientos no se equivocan. Los recuerdos siempre han estado acompañando su día a día. Me cuenta de las salidas en familia o de cuando Antonio, su esposo, iba los domingos al hipódromo de Maroña, que estaba cerca de la casa. Él no era habitué de las carreras de caballo, más bien lo hacía para llevar a los niños de paseo. Mucha gente iba sabiendo que liberaban la entrada en las últimas carreras. Los niños disfrutaban mucho el momento. Rosa cuenta que había actividades barriales todo el año. La familia solía ir al cine del barrio, el Broadway, donde se pasaban 3 películas en los famosos matiné, vermut y noche. Los lunes la entrada era más barata. Casi todos los barrios tenían su cine. El centro y el cordón quedaban lejos. El tiempo de carnaval era esperado por la gente del barrio. El desfile por la avenida 8 de octubre es un clásico hasta el día de hoy. Los corsos barriales nucleaban a cientos de vecinos. Antonio, además de su trabajo fijo en la TEM, hacía changas en la rural del Prado, donde vendía refrescos. Así que este lugar también se tornó un lugar de paseo para toda la familia. La vida le sonreía a Rosa. Hay un quiebre emocional cuando evoca la persona y el recuerdo de Daniel Oscar. El living de la casa se desvaneció. El centro de atención son las lágrimas de Rosa. Ella recuerda muy bien todo lo que sucedió después. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Rosa no entiende. Los niños crecían saludablemente.
Ambos sufrieron las mismas enfermedades habituales de los niños de la época. La preocupación seria surgió de golpe cuando aparecieron fuertes dolores en el vientre del hijo menor. Por eso los padres lo llevaron al hospital para los estudios correspondientes. Pero el niño no mejoraba. Una tarde estaban en el Estadio Centenario viendo uno de los tantos espectáculos artísticos que allí se ofrecían y repentinamente se agravaron los dolores. Ese día terminaron en el Hospital Pereira Rosell. Le diagnosticaron cáncer. Daniel tenía apenas 7 años de edad. Allí se inició el desconcierto. Yo no podía creerlo, no sabía qué pensar o qué hacer, afirma Rosa. Luego de varios días de internación, operaron al niño. Los médicos hablaron con Rosa y con Antonio. Rosa estaba consternada, que no podía entender mucho lo que estaban viviendo. En medio de toda esta desazón llegó un cura a la sala donde estaba internado el niño. Le dio la comunión y conversó con él. Si tus padres supieran que el presidente de la República los va a invitar en su casa, ¿qué crees que haría tu madre? El niño respondió, y ella limpiaría toda la casa enseguida. El sacerdote entonces le dijo, bueno, dentro de poco tú vas a visitar a Dios, que es muy importante. Por lo tanto, tienes que limpiar tu vida. ¿Te has portado mal? ¿Has cometido algún pecado? Y Rosa cuenta que el niño respondió que sí, que habían hecho algunas travesuras con el hermano y con sus amigos. Rosa se resistía a entender la situación que estaban viviendo. El médico tratante explicó que se iban para la casa, pero que antes le iban a poner una faja de protección, porque el niño estaría mejor en la casa que en el hospital. Rosa le pregunta, pero doctor, ¿y cuándo tengo que traer al niño para que le hagan la curación de la operación? El médico le dice que no será necesario que vuelva a traer al niño. Rosa no entiende. Y 53 años después me lo cuenta y vuelve a pasar por su corazón vivencias que delatan que hay cosas que nunca se olvidan. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. La de los lentes negros. En la casa de Rosa había una multitud, adentro y afuera, gente conocida y muchos desconocidos. Era la primera y única vez que la casa se prestó para un velorio. En aquel tiempo los velatorios se hacían en las casas. Había mucha tristeza en la casa y en el barrio. Había muerto uno de los hijos de Rosa. Rosa no hallaba consuelo. El resto de la familia llegó para acompañar los difíciles momentos. Los vecinos y los compañeros de trabajo se sumaban a la concurrencia y a la inmensa tristeza. Gente de las fábricas cercanas llegaba y no podían evitar el desconsuelo que les significaba ver un féretro tan pequeño. Daniel Oscar no tenía más que 7 años. Su vivacidad era contrastada con una muerte que repugnaba a los observadores. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué se murió?, preguntaba la gente. La respuesta era extraña e inaceptable.
No era frecuente que un niño muriera de cáncer, pero los que lo conocieron sabían que dentro de ese féretro yacían los restos de un niño que había iluminado la vida de todos aquellos que lo habían tratado de cerca. En la multitud, Rosa era fácilmente identificable. Era la de los lentes negros, la poseedora de un rostro pequeño para contener tanta angustia. Los presentes, aún no viendo sus ojos directamente, podían suponer cómo las lágrimas lastimaban su belleza de mujer y de madre. Su espíritu estaba atribulado como nunca lo había estado y tenía ese poder de afectar a los que la rodeaban. Era difícil mirarla. Dentro de la casa no había paz, había desesperación. El aire para respirar era escaso, no había consuelo. La muerte prevalecía y estropeaba todo intento de vida y de felicidad. Era asfixiante estar allí. Lo de siempre. Los momentos más difíciles fueron al final, con la llegada de la carroza blanca y el cortejo fúnebre. Nada ni nadie produjo el mínimo consuelo. Fueron momentos fatales. 53 años después le pregunté a Rosa cómo había sido el momento del entierro. Ella, con sus 83 años, me respondió que no tenía recuerdos de ello. Me dijo que le parecía que no la habían dejado ir. Estaba segura de que había sido en el cementerio del norte. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Un recuerdo recurrente. La realidad familiar había sido muy hermosa, en tanto los recuerdos ahora la atormentaban. Por donde iba Rosa miraba a los niños buscando alguno que se pareciera a Daniel Oscar. Salía con Néstor y sentía como que le faltaba algo a su cuerpo, a su vida. Cada sábado era una rutina ir de la casa al cementerio y del cementerio a la casa. El recuerdo más recurrente era el momento previo a la muerte de su hijo. En ese cuarto fue que él estaba. Allí falleció, dice Rosa. Señalaba una puerta que daba al living, que yo no había percibido hasta ese momento. El doctor me había dicho que yo le diera unas gotitas para que el niño no estuviera despierto, pero cuando se despertaba me preguntaba por todos los vecinos y por los juguetes. Yo estaba tan apesadumbrada que repetía una y otra vez: yo no creo más en Dios. Y él reaccionaba enseguida: no digas eso, mamá. Me acuerdo que me preguntó cómo eran los angelitos. Él falleció el 19 de marzo de 1960, a las 19 horas. Pero poco antes de eso nos pidió que saliéramos del dormitorio. Cuando salíamos nos dijo: recen. Y luego sentíamos que él decía: sí, 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 como en un diálogo. Los días y los meses siguientes a la muerte, el desconcierto fue total. El nivel de consternación fue tanto que Rosa tuvo que ser derivada a un psiquiatra. En una charla consoladora, éste le recomienda tener otro hijo. Rosa no mejora, por lo que le dan pase al Hospital Vilar de Bo. Ella sabía que allí la esperaban los temidos choques eléctricos y una posible cura del sueño.
El psiquiatra me había dado unas pastillas que me tenían dopada. Perdía el equilibrio y me daba la cabeza contra las paredes. Ya había devuelto a los niños que tenía a cargo del Consejo del Niño. Nair y Cacho se fueron a vivir con mucho dolor. La niña, que apenas tenía 5 años, me preguntaba por Danielito y lloraba desconsoladamente porque no lo veía más en la casa. Era tanto el dolor que no podía darme cuenta de todo esto que vivía. En 1961 me sentí un poco mejor cuando nació Gustavo, pero la vida ahora era muy distinta. En ese entonces los conflictos con mi esposo eran cada vez mayores. Néstor, el hijo mayor, sufría también a causa de todo el nerviosismo que vivíamos en la casa. El tiempo se había detenido en la casa de Rosa. Desapareció el afuera. Resultaba conmovedor escuchar a esta anciana ayudarnos a entender lo que había vivido hacía 60 años en ese mismo lugar. En este living Rosa se sentó tantas veces como aflorara el recuerdo de los últimos momentos de la vida de su hijo. En este living ella había repetido una frase que, por más que la repitiera, no le daba el menor consuelo. Cómo me gustaría tener un rancho de madera y tener a mi hijo. Sentí que Rosa y su hijo estaban allí, en el living. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Parecía una mujer de 60. Los que han conocido a Rosa en estos últimos años difícilmente podrán imaginarla desconcertada. Es que ella es una mujer llena de paz y pacificadora, serena, que transmite serenidad. Ella cuenta sobre sí misma lo que vivió hace casi 50 años. Tenía 30 años y parecía una mujer de 60. No tenía felicidad ninguna. Me preocupaban las indicaciones médicas. No quería hacerme la cura del sueño, pero estaba sufriendo muchísimo y hacía sufrir a mi familia. Nair y Cacho volvieron a la casa. Una visitadora social vino a hablar con nosotros porque los niños estaban sufriendo mucho. Mi madre habló conmigo y volvieron. Era notorio el sufrimiento de Rosa. Todas las que la rodeaban sabían de sus penurias. Alguien del barrio se acercó en una ocasión y le dijo que tenía una luz muy linda. Esta frase es propia de uno de los cultos religiosos que había en el barrio. Ella no entendió mucho el significado, sin embargo accedió a asistir a los rituales. Fue una vez, 2 veces y muchas veces más. Rosa buscaba alguna forma de consuelo. Su hijo fallecido era un pensamiento fijo que tenía cada día, a cada hora. Se fue comprometiendo cada vez más con el grupo religioso, hasta que en un momento entendió que había ido demasiado lejos. No podía entender cómo estaba padeciendo enfermedades que no eran descubiertos por el diagnóstico médico. Decidió no ir más y no fue más. Pero la angustia no disminuía. Estaba allí estropeando sus posibilidades de felicidad y la de sus familiares cercanos. En su desconcierto no atinaba a nada. La sucesión de conflictos ocupaba su cotidianeidad. En el hospital se encontró con una señora chilena con la que entabló una conversación. «Usted ha tenido un gran disgusto», dijo la señora chilena a Rosa. Eso fue motivo de conversación. Esta señora era una de las tantas cristianas que suelen llegar a los hospitales para compartir un mensaje de esperanza.
Prometieron volver a verse para charlar. Rosa le dio su dirección y acordaron un día para el reencuentro. Rosa la quedó esperando, pero esa charla nunca se concretó. Una tarde, una de las vecinas la vino a visitar a la casa de la madre de Rosa. Es que el matrimonio ya se había separado y Rosa pasó a vivir con su madre. Los conflictos eran muchos, por ello Rosa prefirió la separación. Vine a invitarla para ir a una reunión cristiana. Me da pena verla así, tan triste. Tiene 2 hijos tan lindos, le dijo la anciana. Rosa no deseaba otro contacto religioso similar al anterior. En ese agosto de 1969 ya llevaba 1 año separada de su esposo. Gustavo estaba con ella, en tanto Antonio seguía en la casa con Néstor. La anciana vecina vino a la casa a buscarla para llevarla a la reunión. Allí tuvo ocasión de conversar con el pastor. Hablaron con franqueza de la realidad de Rosa y a ella se le explicó el compromiso que debía tomar con Dios. El pastor le preguntó si deseaba aceptar a Dios en su vida. En ese momento de decisión, Rosa hace un ruego que resume en la frase: Dios, o me ayudas o me llevas. Entonces pidió ayuda a Dios y Él fue una realidad en su vida. Empezó a llorar y a disfrutar de una tranquilidad y sosiego que nunca había vivido. La angustia y la desesperación empezaron a ser parte de una historia que ya no se repetiría. Esa noche volvió a la casa de su madre con un pensar y un sentir diferente. En tanto, Antonio, en la casa de la familia, continuaba con la tristeza que ya le era habitual desde hacía varios años. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Rosa renace. El encuentro con Dios produjo cambios significativos en la vida de Rosa. El primer asunto que tuvo que afrontar fue la separación con su esposo. Comienza a tomar conciencia de que la angustia que había sufrido durante varios años le produjo desconcierto, descontrol y muchos males más que habían afectado sus relaciones más importantes. Debía ahora promover el reencuentro con su esposo y el regreso a la casa, que en algún momento había sido cuna de grandes alegrías. Y así lo hizo. Rosa siempre fue una mujer con decisiones firmes. Habló con Antonio y el matrimonio volvió a unirse. Antonio manifestó preocupación por la nueva fe y práctica religiosa que tenía su esposa. Es que la experiencia anterior había sido muy complicada. Pero fueron juntos a la iglesia y éste pudo constatar que se trataba de una realidad distinta. Era gente cristiana, con una fe y una práctica de vida sana. Luego de asistir a varias reuniones, él también aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Desde entonces se transformó en un asiduo concurrente y también estuvo a la orden para apoyar las tareas relacionadas a la congregación. Rosa era otra. Había iniciado una nueva vida. Dejaba atrás la desgracia de una vida llena de angustias. Había que verla en cada reunión cantar con el fervor propio de las mujeres que son felices. Su esposo estaba allí también, y Néstor, su hijo mayor, un adolescente que también había abrazado la fe cristiana. Gustavo era apenas un niño que intentaba entender el cambio que se había producido en su hogar y en su vida, pero estaba entusiasmado. Era feliz viendo a su madre contenta. La desgracia de su vida había quedado atrás.
A Rosa no le quedaba la menor duda de que eso era así. Rosa empezaba a entender la gracia de Dios. Entendía por gracia el gran favor que Dios le había hecho al librarla de una vida de dolor y de angustia. Antes solamente tenía pasado, ahora también, pero era sumamente hermoso el presente que disfrutaba y la proyección a un futuro de cielos abiertos, donde tendría la posibilidad de reencuentro con el hijo que había fallecido. Rosa estaba de regreso en la casa donde tantas alegrías y tristezas había pasado. Ahora Rosa disfruta de una nueva realidad. Antes se sentía desamparada, ahora toma conciencia de la presencia de Dios y se siente segura en Él. Por ello, cada noche, desde el living de su casa, ora a Dios por sus seres queridos que tanto sufrieron por su desconcierto. Ora por sus padres, por su esposo, por Néstor y Gustavo, por Nair y Cacho, y también por Lourdes y Leonardo, quienes se sumaron a la familia. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Rosa Consuela. La vida de Rosa cambió drásticamente. La gente del barrio lo nota y la ve cada día salir de la casa. Muchas veces va al templo donde se reúne la congregación. Allí la aprecian mucho porque han visto la seriedad y el compromiso con que ha abrazado la fe. Rosa está contenta. No solamente encontró a Dios, sino que encontró una misión en la vida. Esa misión la lleva cada día a conversar con gente que se encuentra perdida en sus propios problemas y que no encuentra solución. Ella sabe lo que es eso. Le apasiona leer la Biblia, escuchar las predicaciones y los estudios bíblicos, porque sabe que allí encuentra la buena voluntad de Dios. Ella ya sabe que Dios es la única salvación para quien tenga problemas en la vida. Otras veces Rosa visita, con las hermanas de la congregación, a las personas enfermas, sea en la casa como en los hospitales. Se siente feliz cuando lleva un mensaje de consuelo a los que sufren. Oran por ellos, les entregan un mensaje bíblico de esperanza. No hay horario ni condición climática que la detenga. Donde hay necesidad, allí se hará presente. Néstor y Gustavo siguen creciendo, pero también se involucran en las tareas de la congregación. Todos ellos dan evidencias de haber tenido un encuentro con Dios. La gran responsabilidad y fervor con que Rosa asumió la vida cristiana despierta la admiración de la hermandad. Rosa visita, enseña en la escuela bíblica, predica en las reuniones dominicales y en las reuniones de entre semana. A pesar del poco tiempo que lleva en la congregación, es un ejemplo de fe. Poco a poco Rosa se va transformando en una persona clave en la iglesia. No pasa mucho tiempo para que los hermanos la reconozcan como la pastora. No es lo que ella esperaba o aspiraba. Solamente deseaba compartir su fe, su testimonio con todas aquellas personas que por diferentes circunstancias sufrían en la vida. Cada noche Rosa vuelve a la casa feliz de reconocer que Dios la estaba usando para bendición de otros. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba.
Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Rosa orando. Los niños ocupan un lugar importante en la iglesia. Por ello, a través de casi 40 años, todos los domingos de tarde estos pueblan el salón principal del templo y los diversos salones de la escuelita bíblica. Muchos en la iglesia empezaron a congregarse desde estas reuniones de escuela para niños. Los adolescentes y jóvenes también tienen su tiempo de reunión. El primer sábado de septiembre de 2013 estuve presente en una de las reuniones que ellos denominan el Espacio Juvenil Betel. Casi se suspende la reunión porque la lluvia fue incesante durante todo el día. A eso le sumamos el frío. Debe haber sido uno de los días más fríos de aquel invierno. Cuando llegué había más de 40 personas, unos pocos adultos y la inmensa mayoría chicos y chicas que disfrutaban de diversos juegos y de conversaciones en subgrupos. La reunión formal dio inicio con la presentación de una obra de teatro que los mismos chicos habían preparado. Luego cantó el coro juvenil. Inmediatamente uno de los líderes de jóvenes dirigió un certamen de conocimiento bíblico a través de un programa muy inteligente que habían conseguido por internet. Pasamos momentos muy agradables, todo era alegría, compañerismo, trabajo en equipo. Cuando llegó el momento de la exposición del tema, disfrutamos de un silencio expectante por parte de los asistentes. Por indicación del expositor, abrieron la Biblia y la leyeron juntos. Había avidez por escuchar el mensaje. En el transcurso de la exposición, la gente gesticulaba, afirmando varios de los conceptos que se transmitían. Finalizada la reunión formal, volvieron a los juegos. La alegría no se interrumpía. Era el mejor lugar para estar en un día de lluvia como ese. Me fui del lugar contento. Tuve la ocasión de ver cómo se orientaba la vida a la gente joven. No siempre encuentro ambientes como este. A 2 cuadras del local de la iglesia, Rosa estaba en el living de su casa. Sentía pena por no haber podido concurrir. Por ello, mientras la reunión se desarrollaba, ella pedía a Dios por la gente allí reunida. La Biblia abierta. La lee y ora. Ora por cada uno de los adolescentes y jóvenes de la iglesia. Muchas de las cosas vividas en la reunión pueden explicarse por ese tiempo de oración de Rosa desde su casa. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Segunda madre. En 30 años han sido muy pocas las oportunidades en que he visitado la iglesia Betel, pero cada vez que llego se produce el reencuentro con muchos hermanos queridos de la congregación. No importa el tiempo que transcurra, sé que cuando llegue ellos estarán y volveremos a conversar sobre situaciones vividas juntos en el pasado. La iglesia Betel es una familia grande, su culto es entusiasta y moderado en sus expresiones. Tiene orden y es evidente a todos. La reunión es dirigida por varias personas que aportan desde sus dones. La música que acompaña el canto congregacional es buena y variada. La pastora Rosa siempre está en su silla, delante de la congregación. Desde que tuvo el accidente que afectó sus caderas, ya no puede subir las escaleras.
En invierno su silla está rodeada de estufas y en verano siempre tiene próximo un ventilador. Los hermanos de la iglesia la cuidan. Cuando finaliza la reunión del domingo en la mañana, la gente toma su tiempo de confraternidad. A nadie se lo ve apurado por irse. Las relaciones son fraternales. No tengo la menor duda que el resto del día de cada uno de los asistentes será el mejor. Haber estado en la iglesia en la mañana definirá lo que resta del día. Quise saber más de la gente que forma parte del redil que pastorea Rosa. Así que nos reunimos un domingo de tarde. Todos accedieron con gusto a estar presentes. Fue conmovedor todo lo que escuché. Fue una reunión muy emotiva. Varias de las personas presentes lloraron y nos hicieron llorar. Gente que también había sufrido mucho en la vida y que en un momento crucial de sus circunstancias se encontraron con Rosa. Esta les dio su testimonio de desgracia y de gracia. Habían aceptado a Dios en sus vidas y a su vez dieron testimonio a sus familiares. Había allí una familia representada por 3 generaciones, todos ellos en la fe, involucrados en la iglesia Betel. Una de aquellas personas había conocido a Rosa en el tiempo de sus desventuras. Supo de las vicisitudes por las que tuvo que pasar. Luego, cuando vio el cambio en Rosa, decidió venir a la congregación. 40 años después es una persona comprometida con Dios y con la iglesia. En el discurso colectivo escuché frases conmovedoras. Rosa ha sido más que una pastora, una segunda madre. Ha sido mi consejera en momentos difíciles de mi vida. Pastora, madre, consejera, amiga. Rosa está presente en la reunión. Simplemente escucha. Seguramente algo incómodo por todos los halagos que recibe al referirse a ella. Puedo imaginar que en su interior daba gracias a Dios por la vida de cada uno de los presentes y por haber sido un instrumento útil en las manos de Dios. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Rosa, abuela. Rosa es una mujer seria. Las dificultades y los dramas han sido una constante en su vida. Y desde que conoció a Dios, constante ha sido su actitud de enfrentar cada situación, sea personal o de las que emanan de su tarea pastoral. Pero cuando se habla de sus nietos, se enciende. Tiene 5 nietos y cada uno de ellos es un motivo de alegría. Nunca exagera en lo que dice, es muy justa en su hablar y cuando habla de ellos los presenta como muy valiosos. Los nietos tienen una gran devoción por ella. También ellos se encienden al hablar de la abuela. Todos ellos han abrazado la fe cristiana, se han abrazado al Dios que tanto bien le hizo a su abuela. Las parejas de los nietos también profesan la fe, conocen a Dios como Señor de sus vidas. Cada uno de ellos sirve en la iglesia o en otras instituciones cristianas. También con ellos me reuní y Rosa estuvo presente. Habló muy poco. Karina, Daniel, Leticia y Natalia son hijos de Néstor y Teresita. Karina, la nieta mayor, relata: ella siempre fue para nosotros una líder, una guía, una madre espiritual y nuestra pastora, además de nuestra abuela. Recuerdo que durante la infancia y temprana juventud
Me fue muy difícil en lo personal separar a la abuela de la pastora. No sé cómo explicarlo. Siempre tuve una imagen de ella como una persona con mucha autoridad y pensaba que no era una abuela común, por lo que ella representa y porque se comportaba de la misma forma en la iglesia que en casa, siempre como la pastora. En ella se cumplía al pie de la letra eso de que la primera iglesia es nuestro hogar. Durante muchos años de adolescencia fue muy importante su espiritual consejo a tiempo, su atenta y constante preocupación por todo lo que me rodeaba, tanto a mí como a mis hermanos. Ella no desatendía ningún asunto por insignificante que pareciera. Siempre estaban presentes la palabra de consejo y la exhortación. En los tiempos más difíciles, cuando pasé por momentos de grandes decisiones, sé que ella oraba por mi vida junto con mis padres y hermanos, y sé que gracias a esas oraciones Dios me guardó, y por su misericordia hoy puedo declararme en victoria en Cristo. Siempre pensé que ella nos miraba como a una de las ovejitas del rebaño que tiene a su cargo, más que solamente como nietos, siempre velando por nuestra salud espiritual, siempre educando sin imposiciones, sin obligar, pero con una fuerte pero sanadora palabra, la palabra de Dios aplicada en todo momento. En nuestro interior sabemos que gozamos de un gran privilegio al tener a nuestro lado una abuela, un padre, una madre que aman a Dios y le sirven de todo corazón y con compromiso. Es emocionante y fortalecedor saber cómo Dios los rescató de aquella terrible oscuridad. Les dio una vida nueva como familia, los puso en lugares honorables y los bendice de tantas formas cada día. ¿Cómo no darle gracias a nuestro buen Dios? ¿Cómo no servirlo y amarlo, sabiendo de dónde nos sacó? Finaliza Karina. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Daniel, su nieto varón, cuenta sobre la gran credibilidad que siempre tuvo su abuela en relación a todos los temas que tocara, especialmente los vinculados a la fe. Siempre le resultó claro que ante cualquier situación que uno debiera atravesar, debía optar por la voluntad de Dios, la cual tenía la sabiduría que nadie podría igualar. Aparece el tema de la bisabuela como una mujer igualmente generosa y amparadora, capaz del juego y de toda instancia de compañía. La abuela Rosa me enseñó lo que era la pasión por Dios y su servicio. Me enseñó a esforzarme para darle lo mejor siempre a Él, a no desistir a pesar de los problemas, a confiar y creer plenamente en su palabra. De ella siempre obtuve todo el apoyo, el consejo y la palabra justa en el momento necesario. Su enseñanza bíblica, moral y ética en el día a día de mi desarrollo como niño, adolescente y joven. ¿Qué más puedo pedir? Es la pastora, abuela y madre que toda persona quiere tener. Estoy sumamente agradecido a Dios por haber puesto una persona tan importante en mi vida. Una persona que influye en todas mis decisiones, dado que en ella encuentro seguridad y respaldo de Dios. Lo que soy se lo debo y agradezco principalmente a Dios y consecuentemente a ella y su labor por luchar y obtener todo lo que Dios le prometió desde el momento que llegó a Dios.
un sinfín de victorias y derrotas a lo largo de los años que hacen a la familia estar en pie siempre y en el mejor camino que ella nos puede haber marcado. Gracias a Dios tenemos mucho más de ella para seguir aprendiendo y creciendo, termina Daniel. Leticia nos confía: la abuela Rosa es mi segunda mamá porque así lo he sentido desde pequeña. Cuando yo tenía 1 año y medio, nació mi hermana Natalia y mi abuela había quedado viuda, por lo tanto necesitaba una compañía. Entonces ella habló con mi mamá y le preguntó si de noche yo podía ir a quedarme a dormir a su casa, y ahí comenzó todo. Durante el día estaba con mis padres y hermanos en mi casa, y de noche estaba con la abuela. Cuando tenía 6 años me acuerdo que mis padres querían comprar una cama cucheta para que fuera a dormir con mis hermanos y yo no quería saber de nada. Siempre quise estar con la abuela Rosa y mi bisabuela Ángela. Además fui muy consentida por la abuela. Siempre me hacía lo que yo le pedía. Me compraba lo que yo necesitaba. Venía del jardín y ya tenía pronta la leche y la televisión con los dibujos que yo miraba. Con mis hermanos pasábamos mucho tiempo en su casa. Nos divertíamos mucho con ellas dos. En la noche ella escuchaba un programa radial donde predicaban la palabra de Dios y siempre me comentaba sobre lo que escuchábamos para explicármelo a mí, que era niña y a veces no lo entendía. También me hacía leer unos libros que se llamaban Puentecito, que es como el pan diario devocional de ahora y que contenía historias de personas que se convertían a Dios y en el final tenían un versículo bíblico. Ella siempre me inculcó buscar sobre Dios a través de la lectura bíblica y también de la oración. Me enseñó a cocinar a los 12 años, a hacer pan casero, masa para pizza, tortas fritas. Siempre me contó su historia de vida, cosa que a mí me emociona escuchar, desde cómo conoció a Cristo, sus testimonios, su disposición para servir a Dios, su entrega, cómo Dios le ayudó en los momentos difíciles y le dio la respuesta cuando más la necesitaba. Acompañé a mi abuela hasta el día en que me casé. Nunca me fui de su casa. Con ella puedo hablar todas mis cosas, es muy compañera. Cuando te tiene que corregir por algo, ella te lo va a decir, no se reserva nada, te da consejos. La mayoría de las veces los obedecí. Es ella uno de los pilares de mi vida, concluye Leticia. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Natalia nos cuenta de recuerdos que dejaron huellas. Una vez a la semana con mi familia nos juntábamos en la casa de la abuela Rosa, junto con mi bisabuela Ángela, mis padres y mis hermanos, para hacer una reunión familiar. Comenzábamos cantando algunas canciones. Muchas veces mi hermana mayor, Karina, acompañaba tocando el acordeón. Luego la abuela preguntaba quién tenía algún texto bíblico para leer y compartir. Ahí se nos daba lugar también a nosotros, aún siendo niños, para exponer lo que sentíamos al leer la palabra de Dios. Recuerdo la escucha atenta y respetuosa por parte de todos los adultos hacia nosotros. Nunca lo tomaban como una niñería. Qué lindo es poder recordar que éramos tan valorados en nuestra infancia para las cosas espirituales. Luego nos tomábamos de las manos sentados en ronda y comenzábamos a hablar con Dios. Todos elevábamos oración. Recuerdo que la abuela y la bisabuela tenían la costumbre de orar por cada uno de nosotros
pidiéndole al Señor por cada una de las áreas que conforman nuestra vida, nuestro ser, en el presente y en el futuro, por lo espiritual, lo emocional, lo físico, por los estudios. Era hermoso ver las respuestas a esas oraciones. Orábamos por la iglesia, por familiares y amigos que no conocían a Dios y tenían diversas necesidades. Se podía sentir la presencia de Dios en ese lugar como si traspasara la piel, tanto que nos emocionábamos y terminábamos muchas veces con lágrimas en nuestros ojos, abrazados. Esas fueron mis primeras vivencias y experiencias de conocer a Dios, de sentir su amor, su compañía. Nos íbamos a dormir como en el aire. Sentía mucha paz en mi corazón. La abuela y mis padres nos enseñaron a creer en Dios, a amarlo, a tener respeto y temor de Él. Con su ejemplo y por medio de la palabra de Dios nos guiaron en el camino. Hoy puedo decir, gracias Dios por tanto amor, finaliza Natalia. Fabiana es la nieta menor, hija de Gustavo y de Miriam. Ella dice respecto a su abuela: cuando pienso en mi vida, como he aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, a dejar compromisos secundarios por servir a Dios, así como también en pensar lo necesario que es en mi vida el congregarme y no dejar de hacerlo, sabiendo que no voy a salir igual de aquel lugar, sino transformada, renovada y con gozo de seguir viviendo y sirviendo al Creador de mi vida. No puedo dejar de pensar en la influencia de mi abuela en mi vida y cómo su ejemplo me llevó a tomar decisiones y ser como soy. ¿Qué decir de ella? Quizás no me darían las palabras para definirla. Es un ser muy especial. Yo siempre la defino como una abuela fuera de serie. Es esa persona que ha sabido ser amiga, compinche, confidente, antes que ser abuela. Nunca se calló, siempre nos dijo lo que pensaba. Siempre trató a sus nietos de forma igual. Nunca hizo diferencias entre nosotros. Cuando nos tenía que rezongar o advertir de algo, lo hacía, como también era la primera en hacernos los justos. De niña siempre fue mi lugar preferido, la casa de la abuela Rosa. Hermanas de mi congregación, que fueron mis maestras de escuela bíblica, se acuerdan y siempre me lo comentan, que yo interrumpía las clases para decir que iba a quedarme a la casa de la abuela Rosa, pues ese día estaba feliz y casi no prestaba atención a la lección pensando lo que haría después. Siempre vi en mi abuela a una mujer que nunca le tuvo miedo a enfrentar los retos que se le venían. Las preocupaciones nunca le hicieron bajar los brazos. Siempre miró hacia adelante sabiendo que las cosas provenían de Dios y su voluntad era esa. Recuerdo un tiempo difícil que pasamos con ella. Debido a reiteradas operaciones e internaciones, ella siempre me hacía reír, nunca llorar. La veía y sabía que Dios estaba con ella. Tenía una paz que se reflejaba en su rostro y hasta los médicos tenían que ver con eso. Siempre que llegaba un acompañante al lado de su cama, no pasaban 10 minutos que ella ya le estaba dando charla, conociendo de sus problemas, porque siempre se ganaba a las personas y terminaban contándole todo, y ella aprovechaba a presentarles el Evangelio, testificando lo que él primeramente había hecho en su vida. A mí me encantaba ir a cuidarla y pasar días enteros con ella. Me hacía bien y aprendía mucho de ella. Las cosas que la abuela dejará a mi vida son inmensurables. No pararía nunca de recordarlas y me llevaría mucho tiempo nombrarlas una a una. La conocí en el rol de hija y fue un ejemplo. Hasta lo último estuvo con su mamá y también sé que como mamá fue un gran ejemplo. Yo creo que es una mujer virtuosa de esas que nombra el libro de Proverbios. Mi anhelo es poder vivir la vida y enfrentarla imitando muchas cosas de mi Rosa, así le digo yo. No pude conocer a mi abuelo ya que murió antes de nacer yo. Me hubiera encantado tenerlos a los dos juntos, pero creo que mi abuela supo suplantarlo
y no sentimos la falta de él porque su amor fue equivalente al de 2 personas. Fue una abuela y abuelo para mí. Un gran ejemplo de vida y de entrega a Dios, a quien agradezco el poderla haberla tenido como abuela. Siempre estará en mi corazón y los consejos que ella me dio y me sigue dando estarán presentes hasta el final de mi vida, ya que ella me enseñó a ser abuela. Dios quiera que mis nietos puedan decir lo mismo de mí algún día, porque tuve una excelente maestra y no puedo ser diferente. Todo lo encierro con unas palabras. Estoy orgullosa de mi abuela y es una persona muy especial en mi vida y lo será siempre. Estas fueron las palabras de Fabiana. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. Rosa sueña. Rosa me abrió la puerta de su casa para contarme su vida. Conversamos mucho. Intenté comprender todo lo que ella quiso decirme. Le hice muchas preguntas. La visité muchas veces. A veces estuvieron sus hijos, otras veces sus nietos y sus parejas. Todo lo que me contó ocurrió en el mismo barrio y lo más trascendente, en la misma casa. Rosa lloró, pero su llanto fue distinto del de otras épocas. La vi entusiasmada rememorando capítulos de vida lejanos y cercanos. La vi muy consciente de su presente y de su futuro. Tuvo una capacidad impresionante para relatarme lo sucedido, al punto que pude imaginarla yendo al cine del barrio con su esposo e hijos. Pude imaginarla en el prado con sus niños, tendiendo un mantel en el pasto y sirviéndoles jugo y dándoles algún frankfurter o refuerzo de pan con algún fiambre. Me imaginé cómo habrían sido los cumpleaños de Néstor, de Daniel o de Gustavo en esa misma casa. Pensé dónde se ubicarían cada uno de los familiares en las fiestas. ¿Cabrían todos en el living? ¿Irían al fondo o se sentaban en el frente? Cuando Rosa me contaba los insucesos, intenté imaginarla con 30 años de vida y con aquellos lentes negros, recorriendo los ambientes de la casa el día del velorio. ¿Qué habrá pensado o sentido cuando llegó la carroza blanca? Miraba las paredes del living y me preguntaban, ¿aquí se habrá golpeado la cabeza por el efecto de la mucha medicación que tomaba? Mucha angustia, mucha medicación. Me la imaginé andando con esa velocidad propia de los que están inquietos, desesperados, los que apuran la vida para que ésta pase rápido y de esa manera poner fin a la angustia que padecen. Mi pensamiento fue sostenido cuando pensé en esa vecina anciana que la vino a visitar para ir a una reunión cristiana. No me costó imaginarla porque, si bien no conocía a esa señora, sí conozco a tantas otras que hacen lo mismo en ese barrio, en todos los barrios de Montevideo y en todos los lugares donde hay cristianos. Seguramente esa señora habrá tenido su cuota de sufrimiento en la vida. Por ello buscó una solución para su vecina, Rosa. La imaginé volviendo a casa de Rosa una y otra vez. Y en medio del sufrimiento aparece Dios. A veces pensamos la vida, sus alegrías y angustias desde nuestra perspectiva. La Biblia nos enseña que fue Dios quien tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Dios se acerca a Rosa en el peor momento de vida.
Rosa había perdido todo lo que en un momento había sido el sostén de su felicidad, su esposo, sus hijos, su casa. Y entre tanto ambiente de muerte aparece la vida. Rosa renace a una nueva situación de vida. Las anécdotas de ese proceso las hemos contado, tal como ella nos las contó. Pudieron ser otras anécdotas, pero lo más importante se dio. Rosa recobra la vida, renace su esperanza, sus ganas de vivir. Rosa vuelve a sonreír y su entorno lo nota, y renace con ella. La imaginé yendo y viniendo de la iglesia. Fue Néstor, el hijo mayor, que me dijo, había que verla yendo a Migues, donde está otra de las congregaciones que pastorea. Es un lugar distante. Íbamos con mamá en ómnibus, no importaba las condiciones climáticas. Y había veces que hacía mucho frío o llovía. Hasta el día de hoy sigue fiel en sus visitas a esa congregación. No necesité imaginarla en el púlpito predicando porque la he visto varias veces en ese rol. Tampoco necesito imaginarla con sus hijos porque la veo siempre rodeada de ellos. Sus nietos la rodean a diario. No hubo entrevista en la que no estuviera presente alguno de ellos. Rosa está tranquila y en paz con su espíritu. Su conversación siempre tiene que ver con Dios y con la Biblia. Así como habla de su pasado, también lo hace de su presente. Lo que no sé es si alcanza a imaginar que todo el dolor que le tocó vivir hace varias décadas, el sufrimiento que albergó en su espíritu, fue su camino hacia Dios. Y Dios la condujo a una nueva vida. Pero no solamente a ella. Hoy, sus hijos han formado sendas familias. Sus nietos están formando sus propias familias y estos han sido herederos de una formación para la vida como no la tuvo Rosa en su juventud. Sus hijos, nietos, hermanos de la iglesia y familias disfrutan de la familia con la misma intensidad que Rosa. Luego de la última entrevista, previa a la edición del material de este libro, Rosa suspira y ora para que su testimonio sea de bendición para sus lectores. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. La Biblia de Rosa. La Biblia de Rosa es grande. Basta observarla para darnos cuenta de que ha sido muy usada, es decir, leída. Casi siempre está abierta en alguna página en la que Rosa estuvo meditando o preparando alguno de sus mensajes para compartir en la congregación. Hay textos que la han marcado profundamente, textos que siempre están presentes, que tienen un valor presente, pero que encierran historias que no se olvidan. Cuando su primer acercamiento a la iglesia, ella estaba separada de su esposo. Sus recursos económicos eran escasos. La costumbre en la congregación era leer la Biblia. Ella no tenía Biblia. El pastor Emilio Martínez y la hermana Esperanza solían frecuentar la casa de la madre con quien Rosa vivía en aquel momento, para visitas pastorales. Conversan con Rosa y cuando se dan cuenta de que ésta no tiene Biblia y tampoco puede comprarla, el pastor Martínez le presta la suya para que la leyera cuando estuviera en la casa. No sabía qué leer en la Biblia. Nunca había tenido una en sus manos, por lo que atinó a una búsqueda al azar y se topó con un texto que le ofrecía un mensaje adecuado a sus circunstancias. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evangelio de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 28 al 30. Rosa entendía que Dios le estaba dando un mensaje de paz en medio de su tribulación personal. En más de 40 años de servicio pastoral, Rosa leyó este texto a muchas personas que se sentían atribuladas en la vida y no encontraban sosiego en nada. Rosa ya disfrutaba de una vida diferente, aunque hacía poco tiempo que concurría a la congregación. Estaba feliz, no se perdía ninguno de los cultos y con frecuencia salía con las hermanas a visitas pastorales. El presente era muy grato, aunque el pasado estaba muy cerca. Tenía miedo que esto tan lindo se terminara. La vida había sido muy cruel con ella y todavía no tomaba conciencia de la dicha en la que vivía. Por eso sobrevinieron muchos temores. Ella no quería volver a la vida anterior, se sentía frágil. Así que en esos tantos momentos de lectura de la Biblia encuentra un texto que la animó mucho. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25. Dios ya había dado evidencias claras de su amor, de su amparo, y ahora a través de este texto bíblico tomaba conciencia del poder de Dios. Nada ni nadie la separaría de Cristo y de su buena voluntad. Por ello, en muchas oportunidades, cuando Rosa sube al púlpito para orientar a la congregación, suele usar como base estos versículos bíblicos que tanto bien le han hecho a su vida. El 7 de enero de 1988, la muerte se hizo presente una vez más en la vida de Rosa y en la casa. Siempre la muerte tiene elementos dramáticos. Antonio estaba jubilado, pero siempre ocupado en diversas actividades que le generaban ingresos para los gastos de la familia. Aquella tarde estaba con Néstor. Estando en la casa empieza a sentir fuertes dolores en el estómago y luego en el pecho. Tal era la dimensión de estos que llamaron urgentemente a una médica que vivía a pocas cuadras. Cuando ésta llega, intentando reanimarlo, pero todo resultó en vano. En pocos minutos Antonio, en medio de la angustia familiar, murió de un infarto masivo. Rosa y su familia deben enfrentar nuevamente el dolor de la pérdida de un ser querido. El primer día, sin la presencia de Antonio, Rosa no quiso entrar en el dormitorio. Sufría mucho la pérdida de su compañero de vida. Su madre intentó apoyarla de diferentes maneras, sin grandes resultados. Rosa no podía estar quieta, iba de un lado para otro. Necesitaba serenarse y entonces recuerda que la lectura de la Biblia y la oración siempre la han sostenido. Lo intentó. Sin buscar ningún pasaje en especial, encontró uno que captó su atención. Lo interpreta como un mensaje para ella, lo cual la tranquilizó y le dio muestras de que Dios la estaba acompañando. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, así dicho Jehová. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. Jeremías 45, de los versículos 3 al 5. Esa noche Rosa pudo dormir en el mismo dormitorio que habían compartido con Antonio tantos años de vida.
25 años después, Antonio es evocado en las conversaciones por Rosa, por sus hijos y por los nietos que llegaron a conocerlo. El capítulo 54 del libro de Isaías tal vez sea uno de los textos más leídos por Rosa. Ella no puede mantenerse ajena al contenido del mensaje. Sabe que tiene una interpretación histórica, pero también sabe que el Dios que se comunica también tiene una relación cotidiana con gente de todos los tiempos. La Biblia la orientó en cada una de sus circunstancias. La Biblia es esa palabra que Dios le hace llegar cada día para enfrentar las vicisitudes de la vida. El texto siempre estuvo allí. Una y muchas veces lo leyó y fue consolada, orientada. La vida tiene sentido, porque la Biblia tiene sentido para ella. Dios le habla a través de sus páginas. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sito de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Rosa Alonso, a sus 30 años, creía que lo tenía todo. Inesperadamente muere uno de sus hijos y su vida se derrumba. Dios la encuentra en su peor momento. Luego de ello no volverá a ser la misma. La casa de Rosa, en la voz de Hugo Piris. El legado de Rosa. Hacía algunos años que no veía a la pastora Rosa.
Esa mañana, cuando llegué a la congregación, en la cual uno de los pastores es su hijo Gustavo, me dio mucha alegría verla. Fui a saludarla especialmente. Estaba de visita ya que su nieta menor iba a presentar oficialmente a su novio en la congregación. Todos estaban muy expectantes de lo que sucedería. En la conversación le conté que había llegado para presentar mi último libro. Noté que algo sucedió en ella. Me dio la impresión por un momento que había hecho un corte ambiental y que rápidamente había vuelto a la conversación que manteníamos. ¿Y cómo se hace para escribir un libro, hermano Piris?, me dice directamente. Por supuesto que me sorprendió. Solo atiné a responder: bueno, si usted lo desea, yo puedo ayudarla. Acordamos reunirnos para charlar sobre esta posibilidad. Pedimos a Fabiana, su nieta, que nos sirviera de intermediaria y que también ella participara en la producción de este material. Me quedó la sensación de que todos habían quedado muy contentos con la idea. Yo sabía muy poco de Rosa y su familia, aunque por muchos años tuve un gran respeto y reconocimiento por la labor pastoral, al igual que la comunidad cristiana de la ciudad y de muchos departamentos del país. Pasaron varios meses antes de que iniciáramos las entrevistas, pero una vez que realizamos la primera, cada semana nos encontrábamos para charlar. La historia y el presente de esta mujer acapararon mi atención por varios meses. Finalmente le pregunté a Rosa el motivo por el cual quiso escribir el libro. Ella dijo: en primer lugar, porque cuando le diagnosticaron la enfermedad a Danielito, hasta que partió con el Señor, todo lo sucedido lo tengo grabado en mi retina como una película. Esta historia ha estado presente todos mis días. Es mi deseo que este testimonio quede en la memoria de aquellos que me conocen y que llegue a otros que conoceré. Y pido a Dios que lo contado sirva para ayudar a las personas que están pasando por situaciones similares y puedan encontrar la salida que yo encontré. Muchas veces me equivoqué y busqué soluciones en lugares equivocados. Sin embargo, la gracia de Dios llegó a mi vida y fue allí donde encontré el consuelo que mi alma necesitaba. Hasta el día de hoy. A modo de conclusión, por Fabiana Pasilio. La idea del libro surgió una tarde cuando platicábamos con la abuela acerca de la fidelidad de Dios. Ella me expresó su deseo de escribir su testimonio en un libro para que quedara como una huella para aquellas personas que la conocíamos. Yo fui escribiendo lo que ella me contaba, pero luego llegaron momentos difíciles, de largas operaciones e internaciones de la abuela. Entonces todo lo escrito quedó guardado en un cajón. Cuando Hugo Piris nos visitó en la iglesia, vimos la posibilidad que él se encargara de escribir el libro. Hoy me siento muy emocionada al saber que mi abuela cumplió su sueño. Sé que está muy feliz y yo con ella. Este tiempo de entrevista fue de mucha bendición para ella. Quienes lean este material descubrirán las aventuras que mi abuela vivió y tendrán la convicción de que cada cosa que le sucedió fue permitida por Dios, su mejor amigo. Pero también agradezco a Hugo por su disposición y habilidad para escribir este hermoso libro. Y a vos, Abue, gracias por dejar tu huella marcada en nuestras vidas. Fabiana Pasilio, 27 de octubre del año 2013. Agradecimientos, agradezco a Dios por esta posibilidad de conocer y escribir la historia de Rosa. Agradezco a Rosa por su vida, su testimonio y su deseo de compartir con otros sus dichas y desdichas. Agradezco a Néstor Pasilio y su esposa Teresita por ayudarme a entender la vida de su madre. Agradezco a Gustavo Pasilio y a su esposa Miriam, porque al igual que Néstor tienen una gran devoción por su madre y me la transmitieron en las entrevistas que tuve con ellos.
Agradezco a cada uno de los nietos la gran colaboración que ofrecieron para con la investigación efectuada para que este libro fuera una realidad. Agradezco al pastor Ricardo Cuervo y a su madre Esperanza de Cuervo por toda la valiosa información que me ofrecieron en la entrevista que tuvimos en la ciudad de Paysandú y que tanto ayudó a la mencionada investigación. Agradezco a Gabriela D'Ágata y a Silvia López por la lectura que hicieron de los originales y sus pertinentes recomendaciones. Agradezco a Fernando Rodríguez Amestoy por la compañía orientadora en lo que tiene que ver con la forma y contenido del libro. Agradezco a Horacio Piris, quien generosamente puso su arte al servicio de este material.